En la pantalla todos vieron cómo la historia cambiaba hacia un hombre que conducía un descapotable por una carretera donde la canción narraba que este hombre se llamaba Garrett Smiley-Doc. Bien gente, sin dudas ustedes tendrán sus preguntas referente con este hombre, ¿verdad? Bueno, su nombre es Garrett, que durante la época de los 70-80 él fue un jugador profesional de videojuegos que recibió muchos premios y condecoraciones junto mucha fama que hizo que este recibiera fortunas por montones kinder. Uy, Dios mío, sin dudas ese hombre vive la gran vida que cualquier gamer quisiera vivir, solo con tener jugar videojuegos para ganarse la vida sin ninguna preocupación, ¿no lo crees, abejita ragata? Bueno, Kinghead tiene razón, entonces ese Garrett era un gamer profesional, pero ¿cuánto dinero podría dejar eso Spagua? Bueno, aunque no lo creas, en verdad él consiguió mucho suficiente para amasar una cuantiosa fortuna, pero Kaine. Pero qué gangle. ¿Acaso algo le pasó al señor Garrett Alastor Lucon? Desgraciadamente Garrett no tuvo ningún autocontrol con sus gastos, así que esté viviendo momentos de desenfreno despilfarrando su fortuna en mujeres, fiestas, comida chatarra y demás cosas de moda de la época Zooble. Ya me hago una idea de qué le pasó a Garrett al final, Mr. Knight. Y bueno, usted no se equivoca, señorita Zooble, después de sus gastos excesivos, sumando más el hecho que la época dorada de los juegos 80 terminaron más el aumento de los impuestos, terminaron pasándole factura a Garrett, quien al final terminó en la ruina económica de este Edenios. Garrett, después de sus desenfrenos pecaminosos, terminó cayendo en un pozo profundo de oscuridad donde sin amigos, sin dinero y sin los 80, Garrett tuvo que vivir con sus obras para poder reconstruir lo poco que le queda a su vida a casa. Además, lo peor es que la mentalidad de Garrett quedó estancado en sus días de glorias, porque eso es lo único que le queda, Ponmi. Eso es muy triste, gangle. En demasiados sentidos, pobre Garrett. Muchos miembros del circo digital vieron con tristeza y algo de pena a Garrett, quien por no tener nada de autocontrol más con el hecho que solo se quedó recordando sus días de glorias. Pero bueno, no todos tenían esos mismos pensamientos hacia Garrett. ¿Por qué, Jax? Jajajajajajajaja, no puede ser, ese tipo es un gran perdedor, jajajajajajajaja. El conejo morado, sin ninguna clase de límite o decencia, Jax se burlaba con todas sus fuerzas hacia el pobre de Garrett, su falta de cualquier clase de empatía o alguna especie de respeto humano hacia la desgracia del pobre hombre, y fue por este motivo que todos se le quedarán viendo con total incredulidad por la falta de sensibilidad, ragata. ¿En serio, Jax? ¿En serio, Jax? ¿Qué pasa? ¿Acaso no puedo divertirme, ragata? Sí, puedes divertirte tú, pero no con las desgracias de otros como si no valieran nada, Jax. Oh, vamos chicos, yo no creo que en verdad los sentimientos de ese tipo valgan nada, solo que ragata. ¿Y entonces qué, Jax? Que simplemente no puedo no dejar de reírme de ese perdedor, porque ¿cómo más podríamos definir a ese hombre que literalmente es un gran loser en todos los sentidos, Zooble? Tal vez sea cierto lo que dices, Jax, ragata. Zooble, por favor, Zooble. Espera, ragata, lo que quiero decir es que tal vez sea un perdedor gracias a cómo terminó su vida, pero aún así no podemos simplemente burlarnos de la desgracia que vive ese pobre hombre como si todo lo que le pasó es un chiste más, ¿entiendes, Jax? Oh vaya, cuando creía pensar que tú estabas de mi lado por una vez, Zooble. ¿En verdad llegaste a pensar eso, Jax? Por supuesto que no, yo te conozco, Zooble, pero aún así, chicas, como no quieren que me burle de ese tipo en la pantalla, si simplemente él me lo deja servido en charola de plata, ragata. Bueno, está bien, comprendo que intentar pedirte decencia a ti es como pedirle a un gato que no maulle, Jax. Me alegra ver que tú puedas entenderme, ragata. Pero aún así, por favor, no te burles en la cara de ese hombre como si todo lo que le pasó en su vida no parezca menos que un mero chiste, Jax. Pero para mí es muy gracioso lo que le ocurrió, ragata. Pero aún así, Jax, está bien, no me burlaré más de ese Garrett Ezequiel. El apodo de Garrett es el basurero porque usando sus recursos restantes se dedica a comprar cualquier cosa que pueda tener a su disposición para luego revenderlo para recuperar su fortuna a Artemis. Pero tristemente no le sale bien de ninguna forma, Jax. Oh vamos, me deben de estar jodiendo, ¿cómo es posible que este tipo, ragata? Jax, por favor, Jax. Está bien, aún así, dejando de lado el pasado tan lamentablemente gracioso de ese hombre, me gustaría saber por qué estamos viendo al señor basurero en la pantalla, porque no puedo comprender qué tiene que ver él con el cubo azul, Mr. Knight. Oh, tranquilo, pequeña liebre desnutrida, recuerda que lo que vemos en la pantalla es por alguna razón, así que solo ten paciencia. Haciéndole caso a las palabras del vigilante multiversal de blanco, molestaron inicialmente a Jax, pero al igual que todos siguieron viendo hacia la pantalla como Garrett hacía lo posible para mantener lo poco que le queda. A muchos les partía el corazón ver cómo sufría más cuando le llegó una carta de desalojo, así que Garrett, en un último intento de salvación, decidió arriesgar todo en la compra de un almacén que, según un contador
contacto de este creía que dentro de este se encontraba una antigua consola de colección, pero desgraciadamente la suerte no le sonreía de nuevo Jax. Dios mío, de nuevo la vida le dio un golpe bajo a este tipo zoable. Concuerdo, sin dudas el señor Garrett apostó demasiado para terminar perdiendo. Qué triste por el gangle. Sin dudas el señor Garrett no merece sufrir tanto, ojalá pueda irle mejor. Ponme. Hey chicos, ¿no creen que ya hemos visto ese lugar antes, Ragata? Oye, es cierto, siento que ya he visto esa cama y muebles antes, además esas camisetas no se parecen a la de la chica de muñeca de trapo. Entrecerraba los ojos viendo las camisetas, pero no duró mucho sus pensamientos gracias a que la atención de Ragata y demás miembros del circo digital quedaron impactados al ver cómo Garrett por accidente encontró el orbe que había sido escondido hace mucho tiempo por Dennis bajo la cama de Steve en un intento que Malgocha no la encontrará, y ahora tal artefacto de incalculable poder y valor que podría condenar al mundo ahora ya se ha tirado a los pies de Garrett, quien lo pateaba como mera basura. Ragata. Es cierto, esas camisetas, esos muebles y esa cama, todas esas son las pertenencias del señor Steve Jax. Oh mierda, ¿cómo es posible que las cosas de ese hombre bebé terminaran en ese maldito almacén de Helios? Eso es muy simple, gracias a que Steve quedó atrapado mucho tiempo en la dimensión del Never hace ya mucho tiempo, se le dio por desaparecido, así que miembros del gobierno recogieron las cosas de este y fueron a parar a esos almacenes mientras su casa fue vendida a Gangle. Y los del gobierno pueden disponer de las pertenencias del señor Steve así de simple, zoble. Bueno, Gangle, tomemos en cuenta que el señor Steve había desaparecido hace mucho dejando atrás de este sus cosas y casa sin que alguien las cuidara, obviamente iban a disponer de sus pertenencias, Ragata. Aunque no parezca justo, no había nada que se pudiera hacer, Gangle. Tal vez tengas razón, chicas, pero aún así no me parece justo eso, porque ahora el señor Steve no tendrá nada si logra regresar a su mundo. Ponme. Ponme, ¿qué te ocurre? Ponme. Me acabo de dar cuenta de algo. Si todos nosotros terminamos en el circo digital sin forma de salir, ¿qué será lo que le pasará a nuestras cosas en la vida real? Las palabras de la bufona hicieron que todos cayeran en cuenta de que ellos en la vida real habían dejado atrás muchas cosas, y aunque casi todos los miembros del circo digital no podían recordar casi nada de su vida antes del circo digital, eso no significará que no se preocupen de sus cosas, porque estos o la mayoría de humanos tenían la esperanza de recuperar sus vidas, pero estos pensamientos solo llenaban de incertidumbre las pobres almas y cordura de ellos. No podían soportar más el hecho de recordar su situación actual y el recordatorio de su encierro injusto, más el hecho de no poder recordar nada de sus vidas antes, algo que les daba un vacío de que les faltaba algo a ellos para estar completos. Pero bueno, estos pensamientos tan deprimentes que se alzaron de la dana no duraron más gracias a que Ponme. Hey, miren, parece que pasamos con unos chicos en un auto, Artemis. Bueno, ponme, los nombres de esos dos chicos son Harry, el niño más joven, mientras que la chica que está conduciendo, que es la hermana mayor de Harry, se llama Natalie. Los dos acaban de recién mudar al pueblo donde viven Garrett y Steve Jax. En serio, de todos los lugares donde podrían ir a vivir esos dos mocosos, exactamente terminaron en el pueblucho donde se encuentra ese maldito cubo Ezequiel. Bueno, pequeña liebre, como dicen, el universo tiene un plan perfectamente calculado para cada uno, así que la llegada de Henry y Natalie al pueblo no es una simple coincidencia, Ragata. Ese pensamiento sin dudas es muy profundo, pero una duda: ¿qué pasó con los padres de esos niños, Spangu? Creo que tú muy bien sabes la respuesta a esa pregunta, señorita Ragata. Allá veo, pobres chicos, es muy triste lo que le pasó a ellos, y más a Henry, que se ve muy joven, Mr. Knight. Henry apenas cursa el bachillerato actualmente, su edad es de 15, casi 16 años. Natalie es la mayor, si mal no recuerdo. Ellos se habían mudado a ese pueblo porque el empleo de Natalie requería que ella junto con Henry fueron a ese pueblo para iniciar de nuevo Kinger. Sin dudas lo que le pasó a esos chicos fue muy triste, pero mientras estén juntos esos dos hermanos podrán sobrepasar cualquier dificultad que se les opongan, Gangle. Vaya, Kinger, sin dudas esas palabras fueron muy hermosas, zoble. Sin dudas, Kinger, tú sabes decir las mejores cosas en los momentos más puntuales, Kinger. Ay, zoble, gracias por esas palabras tan lindas, en verdad fueron palabras hermosas, ¿no lo crees, linda abejita? Kinger, pensamientos. Bueno, mejor no le dijo a zoble que el guionista me dio estas palabras, Jax. Ey, ¿quién es esa gorda negra? Las palabras del conejo morado le ganaron una paliza por parte de Avalam. ¡Vamos! ¡Vamos! Oye, chavita,
Víctor, fíjate que yo me... ¿Jugar conmigo? Mira lo que hago con tu pelota. ¿Qué vas a hacer? ¡Claro que come! ¡Mamá! ¡Pues sí! ¡Mamá! ¡Por tu culpa! Y a la próxima te va más peor. Luego de tal brutal paliza hacia el conejo morado, quien cayó al suelo abatido por tal castigo, muchos de los conocidos de la peste morada quedaron muy preocupados por el bienestar de este YouTube. Escúchame, tu pequeño conejo morado, si vuelves a decir o hacer algún comportamiento racista así de graves como el que dijiste, tú te juro que te volveré a dar una putiza de nuevo y más brutal, que está entendido, hacks. Sí, señor, entendido, YouTube. Muy bien, o si no cancelaré este canal. El ser misterioso que apareció de la nada de la misma forma desapareció, dejando a todos muy con no saber qué pasó. Ragata. Disculpe, señores Smiledog Spano y señores vigilantes, ¿qué fue lo que acaba de pasar aquí, Smiledog? Mejor ignoremos lo que le pasó al conejo morado, que está fuera de nuestra comprensión, Gangle. Pero no hay forma que nos diga quién fue el que golpeó a Haxtan Ankinger. Brutal, salvaje, sanguinario, Gangle. Bueno, si eso serían una mejor forma de definir lo que intentó decir Spangu. Lo que pasa es que el ser que apareció para madrearse a esa peste se le conoce como el ser supremo, al que todos los vigilantes le temen, desde los de rango más bajo hasta los de cargos superiores, como sería el rey de los vigilantes, Zooble. Momento, que tan poderoso es ese tipo, Smiledog. Lo mejor para la salud mental de ustedes es que ignoremos la presencia del recién llegado y que le prestemos más atención a la pantalla, Kaine. Por supuesto, señor Smiledog, pero una duda. ¿Cómo se llama la mujer en la pantalla? Alastor Ukon. Buena pregunta, dentadura parlanchina. La mujer en pantalla se llama Dano, que es una agente inmobiliaria que también tiene una especie de transporte de animales en su auto. Ponmi. Que extraño, Mr. Knight. Tal vez tengas razón con eso, señorita, pero aún así la señorita Dano es una persona muy agradable que le da una bienvenida muy calurosa a los jóvenes hermanos. También les regalo una cesta de regalo, Kinger. ¡Qué agradable sujeto! Dudas, tienes razón, Kinger. Sin la señorita Dano es alguien increíble, Ragata. Ojalá hubiera más personas como ella en el mundo Spangua. Tienen razón, tal vez el mundo no sería reverenda mierda si hubiera más personas como Danu, pero bueno, después de que Danu le ofreciera su número a Natalie para que ésta pueda contactarla por cualquier necesidad, a las Ukon, Natalie y Henry pudieron desempacar sus pertenencias, pero a diferencia de su hermana, que se sintió a gusto a llegar a su nueva casa, mientras que en el caso de Henry, este no se sentía cómodo en ese lugar. De cierta forma, Henry y Steve eran muy similares, dos creadores incomprendidos, Kaine. Así que el joven Henry tiene aptitudes y comportamientos similares a los que tenía Steve de joven. Muy curioso, Bubble. Sí, muy curioso, Mr. Knight. Después que los dos hermanos desempacaran sus cosas y pudieran acoplarse a su nuevo entorno, al día siguiente Natalie fue a su nuevo trabajo, mientras que Henry en su bicicleta. Este fue a su nueva escuela, pero durante el camino, este se distrajo con la tienda de Garrett Hacks.
En serio, de todos los lugares donde ese mocoso pudiera detenerse, en verdad esa tienda repleta de basura inútil, Ragata. Vaya, te incorporaste demasiado rápido, tu Zooble. Bueno, esa paliza que recibió Hax solo afectarían a alguien con 2 dedos de cerebros para que le afecten, pero en el caso de Hax, que ni tiene ese grado de inteligencia, obviamente se recuperaría rápido Hax. Y bien, ¿por qué ese niño entraría a esa tienda? Que no comprendo que le vio de interesante a una tienda de cosas retro cama. Bueno, esa pregunta es muy simple de responder. Henry es muy curioso, por eso entró a la tienda, porque a este le llamó la atención gracias a todos los cachivaches antiguos que tiene Kaneki. Exacto, la curiosidad y creatividad de Henry, de la misma forma que Steve son sus mayores dones. Asa. Henry se había animado a entrar a la tienda gracias a que la tienda estaba vacía. Hax. No me sorprende nada a casa. Como decía, solo Garrett era el único que estaba en la tienda, así que Henry entró a la tienda para ponerse a conversar con este Ragata. Eso no me parece correcto, que un niño se ponga a conversar con un desconocido Zooble. Estoy contigo, es bueno que Henry se anime a entablar conversaciones con otros para establecer amistades en su nuevo entorno, pero no creo que debería hablar con un hombre desconocido de una tienda de un pueblo que no conoce. Gangle. Bueno, eso es cierto, Zooble, no es bueno que Henry hable con desconocidos, pero al menos sabemos que con quien habla Henry es el señor Garrett y no parece ser una mala persona, Zooble. Si tienes razón, Gangle, pero aún así recuerda que nosotros somos lo que sabemos quién es Garrett gracias a la pantalla, pero Henry desconoce lo que nosotros sabemos, pero aún así, ¿de qué quería hablar Henry con Garrett, Mr. Knight? Si mal no recuerdo, Henry quería pedirle a Garrett un consejo sobre cómo afrontar su primer día de clases. Pony. Puedo entender las preocupaciones de Henry, ya también quisiera pedir un consejo para mi primer día de clases, pero ¿por qué no le pregunto a Natalie, Mr. Knight? Podríamos decir que los dos hermanos no tienen la mejor relación actualmente, Kinger. Eso no es nada bueno. Henry y Natalie solo se tienen uno al otro. Si no mejoran su relación ahora podría ser fatal para los dos hermanos a futuro, ¿verdad, abejita? Cierto que la unión hace la fuerza, como una buena colmena, ¿verdad, Hax? Aunque me parezca extraño, Kinger tiene mucha razón. Si esos dos mocosos no empiezan a mejorar su relación, van a terminar muy mal. Si no hay confianza entre ellos, sufrirán mucho al final, Zooble. Y esas palabras, ¿por qué, Hax? Nunca te había escuchado así antes, Hax. Eso no importa, solo fueron palabras, Hax. Pensamientos. La relación de esos dos hermanos son muy similares de cierta forma a la situación que pasamos nosotros los que estamos atrapados en el maldito circo digital. Solo espero que esos dos puedan mejorar su relación o caerán de la misma forma que Cosmo. Maldito idiota, ¿por qué no intentaste pedir ayuda? Tal vez no te hubieras atraído si nos hubieras tenido más confianza a casa. Bueno, Garrett, en un intento de conseguir dinero de Henry, le dice que nada es gratis. Pony. En serio, ese hombre le cobró a un niño por solo hablar Goni. Bueno, Pony, en tiempo desesperado uno llega a hacer lo necesario para sobrevivir, Mr. Knight. Exactamente, mi buen señor de dulce. El señor Garrett está en una situación económica muy mala que necesita que consiga dinero de cualquier forma, aunque legales obviamente, pero no le salió muy bien porque Garrett terminó recibiendo una pizza de parte de Henry Kinger. Bueno, parece que al señor Garrett no le salió bien la jugada. Puta que ofertó la pizza es muy buen pago, ¿no lo crees, abejita Smiledoc? El consejo que al final le dio Garrett a Henry fue que si se esfuerza y hace las cosas por su cuenta, puede llegar a lograr grandes cosas, pero que si se rodea de amigos y forma un equipo sólido, podría alcanzar metas tan increíbles que ni siquiera se las imagina, Ragata. Al final ese consejo fue muy bueno, Zooble. Sin dudas Garrett es muy sabio en sus palabras tan profundas, Smiledoc. Fueron tan profundas que marcaron a Henry en lo más profundo de su ser, generando que quiera seguir intentándolo y con nuevos ánimos se va a la escuela. Gangle. Qué alegría por Henry. Sin dudas el señor Garrett es muy increíble lo que hizo Spagua. Bueno, voy a dar un dato que aún no será relevante por ahora, pero más adelante, si cuando Henry llegó a la escuela se encontró con la directora, que le dio una calidad bienvenida a la escuela y también le dijo además que estaba muy desesperada en conseguir pareja. Hax. Jajajajajajajaja, ¿hablas en serio? Momento, ¿hablas en serio? Entonces déjame burlarme más fuerte. Jaj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 a. Oh Dios, que gracias, Ragata. Hax, por favor no seas grosero, Zooble. Bueno, seamos justos, si la directora le anda revelando a cualquier persona que busca pareja, anda buscando que se burlen de ella, pero aún así, ¿por qué esto sería relevante, Mr. Knight? Por ahora no, pero más adelante sí, pero bueno, metamos velocidad para llegar a lo más importante, Hax.
O si por favor yo no quiero ver más este drama de telenovela a casa. Bueno, Henry llega a su primera clase, donde continúa con los planos de un jetpack en el que lleva trabajando desde hace tiempo, pero se ganó una bronca del profesor por no presentarle atención a la clase, que al final hizo que Henry llevara a cabo la creación de su jetpack como castigo. Hacks. Momento, ¿qué clase de castigo es ese, Ragata? Estoy con Hacks. Puedo entender que no presentarle atención a las clases es malo, pero no parece correcto que un profesor regañe a un joven por dejar fluir su creatividad. Kaine. Los profesores no deberían suprimir la creatividad de los jóvenes, sino intentar guiarla para que los jóvenes puedan usarlo para sacar todo su potencial. Más, si Henry es el chico nuevo, el profesor debería dejar que Henry se fuera acoplando a su forma en la clase. Eso es lo que me dice la lógica Zooble. En realidad tú tienes razón, Kaine, aunque seas una IA tú sabes ser más empático que ese profesor de segunda a las Torukon. Bueno, para desgracia de Henry, un bullying envidioso saboteó el jetpack, el cual terminó chocando contra la empresa donde trabaja la hermana de Henry. Aunque eso no importó mucho, Henry fue castigado por el desastre que generó el jetpack, aun cuando Henry no fue el responsable de crear sino más culpa del profesor Delios. No importa, Henry tenía que llamar a un tutor por el caos que generó, pero no quería llamar a su hermana, así que llamó a Garrett gracias a que tenía su número después de verlo en la tienda de Hacks. En serio, ese mocoso prefirió llamar a un total desconocido que a su hermana solo para evitar que ésta se entere. Zooble. Más bien yo tengo una duda: ¿cómo es posible que la directora o cualquier responsable de esa escuela permitan que Henry se vaya con un hombre desconocido a casa? Henry dijo que Garrett era su tío. Zooble. Pero aún así no importa si Henry dijo que Garrett era su tío, la directora debería estar enterada que Henry y su hermana habían llegado al pueblo no hace mucho. Debería confirmar con la hermana de Henry para saber si en verdad ellos poseen algún familiar cercano a casa. Conveniencia del guión. Ragata. Disculpe, ¿qué dijo Smiledok? Nada, solo ignórenlo. Miren, ahora después de que Henry convenciera de Garrett para que lo retirara de la escuela, estos dos fueron a la tienda de donde Henry le agradecía por su ayuda. Los dos estaban en la tienda pasando el rato hasta que Henry sintió algo peculiar, que era el cubo que liberaba un aura que lo llamaba Hacks. Oh vamos, ¿es en serio? No me digas que ese cubo tiene conciencia ahora, Delios. No es que el cubo tenga conciencia, sino que libera un aura que llamó la atención de Henry, y no solo eso, sino que junto al cubo de la creación y el de cristal tenía una nota que Garrett no había notado. Ragata. Momento, ¿acaso cuando el señor Garrett consiguió los dos cubos en ese almacén no se había percatado de una nota que tenía escrita una advertencia referente al cubo, y Garrett no se percató de ella hasta ahora a casa? Eso es una conveniencia de guión, pero bueno, Garrett al leer el contenido de la carta Dore decía que si se juntaban los dos cubos, guiaría a uno hacia tesoros incalculable, y tentado por la idea de conseguir algo de esos tesoros, Garrett junto a Henry al juntar los cubos lo siguieron hacia la mina, donde se encuentra el portal al Overworld Hacks. No sé qué es más molesto, el hecho que esos dos, aunque leyeron en la carta donde especificaba lo peligroso en juntar esos dos cubos, o el hecho que el panzón barbudo escribió en la carta eso de riquezas infinitas en vez de solo decir que era peligroso juntar los cubos, y ya, o también porque ese gordo simplemente no destruía ese cubo de cristal. Ragata. No sé qué es peor, el hecho que no puedo contradecir tus argumentos, Hacks, porque tienes mucha razón en todos ellos, o Zooble. O la tremenda estupidez que está haciendo Garrett solo para conseguir dinero. Es comprensible que la pase mal, pero eso no puede ser una justificación para sus acciones. Terminará muerto así, Gangle. Tal vez tienen razón que el señor Garrett no tomó la mejor decisión, o la acción del señor Steve de poner en la nota lo de riquezas infinitas, pero ellos no hicieron eso con malicia. Pero no creo que la mejor opción sea destruir el cubo de cristal, porque sin él nunca podría escapar del Overworld Hacks. Pero aún así ese gordo fue un idiota al no haber escapado con su sucho de ese mundo cúbico, porque podría tener chance además después de escapar de ese mundo destruir el cubo de cristal para que esa cerda jamás pudiera tenerlo entre sus dedos, Gangle. Pero Hacks, Ragata. Ya, Gangle, entiendo que parece duro, pero recuerda que el señor Steve optó por sacrificarse por el bien de todos, Gangle. Entiendo eso, pero todavía la chica de lazos y cara de tragedia y comedia no se sentía bien en el fondo, porque la situación por la que pasa Steve actualmente es muy similar a la que pasa ella misma y otros de sus compañeros del circo digital, donde estos estaban atrapados en una prisión de unos hechiceros donde no tienen ninguna clase de vía de escape, no había artefacto mágico que los liberara, no había puerta trasera donde
salir no había nada ni nadie que los salve aunque Gangle no recuerde nada de su vida antes del circo o por qué ella terminó en este aún así. A ella no le importaba mucho porque ella en el fondo sabe que es una buena persona en el fondo y que ella siente que tiene seres queridos que esperan que ella regrese y por eso ella aunque sea alguien tímida sin importar qué pase ella nunca iba a dar vuelta atrás y por eso la chica tiene la esperanza de que Steve pueda escapar de su prisión y las manos de esos cerdos humanos y aunque esta sabe que Garrett y Henry pudieran correr peligro que ellos salven a Steve los pensamientos de ella hubieran durado más si no fuera porque Ezequiel. Bueno después de que el cubo guíe a Garrett y Henry a la cueva simultáneamente con Natalie que había regresado a casa después de un día duro se percató que Henry no estaba en casa y ya era muy tarde así que Natalie que vio a Dan no fue a pedirle ayuda a buscar a su hermano así que le recomendó que usará una aplicación para rastrear el teléfono de Henry Ragata. Bueno eso es natural y yo también me asustaría o preocuparía mucho si no me encontrará a mi hermano o cualquier familiar en casa Kinger. Es muy natural que Natalie esté muy preocupada por su hermano más si son solo ellos dos ¿no lo crees abejita? Que tú también te preocuparías por los miembros de tu colmena si algo le pasara a alguno de ellos ¿verdad Artemis? Bueno después de poder localizar dónde se encuentra Henry Natalie acompañada por Dan llegaron a la mina donde estás al igual que Garrett y Henry se quedaron hipnotizados viendo el portal el cual empezó a traer el cubo hacia él con una gran fuerza y en un intento para que Henry no fuera trajado por el portal Natalie, Garrett y Dan lo mantuvieron agarrado para evitar que Henry sea succionado Hacks. Pero déjame adivinar en vez de evitar que ese mocoso fuera succionado solo terminó que todos fueran succionados a la vez ¿verdad Smiledoc? Que listo eres tú peste pero si es Padua. Además no olvides mencionar que también gracias a su magia Margocha detectó la presencia del cubo de la creación en el Overworld Pony. Ay no de todos los que pudieran haberse enterado de la llegada de ellos a ese mundo tenía que ser esa Cerdagoni. Sin dudas las cosas van de mejor a mejor ¿verdad Alastor Wukon? Buenos mis estimados espectadores sin dudas el interés de ustedes tiene mucha ganas de conseguir respuestas a esta situación pero lo mejor es que sigan viendo para que sus preguntas reciban respuestas haciéndole caso a las extravagantes palabras del carismático locutor de radio clásico todos voltearon hacia la pantalla 00000106. Ya se dio cuenta de esta nueva incursión, por eso chantajea a Steve para que cumpla una misión. Ella no mata a su lobo si cumple su condición, tendrá que llevarle el cubo porque no le queda opción. Y mientras que los chicos se han quedado sorprendidos, ese mundo es tan hermoso que también tan colorido. Pero cuando cae la noche todos van a ser testigos del terror que te aseguro que así todos lo vivimos. Porque en este mundo abunda la oscuridad, pero un faro de luz va a ser tu creatividad. Y no importa lo que digan, tú no pares de crear. El futuro está en tu mano, aquí lo puedes craftear. Porque en este mundo abunda la oscuridad, pero un faro de luz va a ser tu creatividad. No importa lo que digan, tú no pares de crear. El futuro está en tu mano, aquí lo puedes craftear. Arqueros molestos y arañas con esqueletos, todo está lleno de zombies que en ese mismo momento querría aprender rápido cómo es la construcción. Y nuestro Garrett que ha aprendido cómo es una explosión. Stig entra en escena justo al amanecer y nos muestra cómo el sol a todo el mundo va a ascender. Como el cubo que está roto y esto será un problema, deben buscar una forma de resolver el dilema. Van a viajar a la aldea para poder equiparse, porque irán con los Villager y es mejor prepararse. En la pantalla se mostraba como Margocha chantajeaba a Steve diciéndole que si no le buscaba el cubo de la creación, esta iba a matar a su lobo Dennis. Fue por esta acción que muchos sintieron más rabia hacia Margocha por jugar con los sentimientos del pobre hombre. Los que más le disgustaba eso fueron Gangle. ¿Por qué es tan cruel ella como puede jugar con los sentimientos del señor Steve con que le hará daño a Dennis? Zoble. Bueno, que se esperaba de una cerda tan grotesca que obviamente se ve que a ella solo le importa cumplir con sus ideales sin importarle el bienestar ni psicológico o físico de otras personas para poder conseguir cumplir sus metas Hacks. No puedo creer que ese gordo barbón después de esforzarse en que ese maldito cubo se fuera de las manos de esa cerda y ahora él va a buscar ese artefacto para dejárselo servido en bandeja de plata a esa bruja horrorosa y al hacer eso está condenando la vida de todos los habitantes tanto del mundo del Overworld como el real solo por un simple chucho Ragata. Hey Hacks, creo que deberías minimizar tus palabras Hacks. Y eso porque la muñeca de trapo apuntó hacia un lado y siguiendo que señalaba ella el conejo morado terminó viendo hacia el perro sonriente que con una sonrisa desencajada veía fijamente a Hacks, el cual se puso a temblar gracias a los terribles escalofríos que empezaron a recorrer sus nervios. Parece que al perro sonriente no le gustó las últimas palabras de Hacks hacia el lobo Dennis. Esto hubiera durado más si no fuera que Spadua
Bueno gente, tal vez muchos de ustedes no les gusta que Steve esté poniendo a su mascota por delante del bienestar de otros, pero déjenme recordarles que Steve desde joven nunca pudo tener una buena relación emocional de joven hacia nadie, ni siquiera de grande jamás tuvo a nadie quien pudiera llamar amigo, y ahí entra Dennis, el cual tal vez se encariñó con Steve solo por un hueso. Eso es cierto, pero aún así con el tiempo se fue volviendo el gran compañero y amigo inseparables en el cual Steve podía denominar como un ser querido de Dios. Aunque Steve ama mucho el overworld y en cuanto al mundo real, aunque no tenga los mejor recuerdo y experiencia de pero aún así no le desea mal a pero Steve, de la misma forma que otros seres harían por algún ser querido que corra peligro, uno pondría a sacrificar al mundo por tan solo la oportunidad de ayudar a su ser querido Kinger. Sin dudas esas palabras fueron muy profundas, señores Panu y Delios Zoble. Y está cargado de mucha verdad, Gangle. Yo solo espero que el señor Steve pueda ser ayudado por los demás Kama. Bueno, señorita Zoble, veamos si sus deseos de buena voluntad se llegan a cumplir. Todos siguieron viendo hacia la pantalla a ver qué ocurre más adelante con Steve y el cubo, pero bueno, no duró mucho ese pensamiento gracias a que muchos se partieron de risa a ver cómo Garrett estaba interactuando con una oveja rosa, pero esto no duró mucho cuando el anochecer cayó con mi y Gangle. ¿O no, Ragata? Hay que todos ellos tienen que buscar dónde refugiarse antes que los monstruos aparezcan, Hacks. Muy tarde creo que les voy a dar un consejo muy importante a ellos, aunque no me vean o oigan. Aún así quiero decir que en estos momentos... ¡Corre, perra, corre! Miembros del circo digital vieron con preocupación como Garrett, Henry, Natalie y Danu son perseguidos por hordas de monstruos, y eran tantos que Garrett terminó dividiéndose del grupo para preocupación de todos, aunque Hacks se partió de risa a ver cómo Garrett le pegaba a un creeper en la cara para que termine explotándole de frente. Hacks. Ja, oh Dios santo, en serio, ¿qué esperaba ese grandulón con pegarle a un ser desconocido? Ja, Gangle. Jaja, bueno, fue algo gracioso eso que le pasó al señor Garrett, aunque espero que esté bien, Zoble. Bueno, hay algo muy positivo a lo que le pasó a Garrett, Ponmi. Así que es eso, Zoble. Bueno, ahora Garrett sabe que no debe atacar a esas criaturas. Hacks. Ja, es en serio, ese tipo debe de tener muy mala suerte para haberse caído a un hoyo después de recibir una explosión a su cara. Ja, Ragata. Bueno, lo positivo de eso es que al menos Garrett encontró esa pala para poder irse cavando de lado para así esconderse de los monstruos y a la vez se refugia de los ataques de los monstruos. Gomi. Momento, ahí hay una cueva, pero ¿de dónde salió y por qué hay antorchas en las paredes de esta Ponmi? Lo más seguro es que debe ser una de las construcciones antiguas del señor Steve. Hacks. Está bien que ese basurero logrará encontrar un lugar para refugiarse, pero ¿qué pasará con los otros arriba, Ragata? Bueno, lo único que podemos hacer es rezar por el bienestar de Henry, Natalie y Danu. Además, estos tienen ventaja sobre los esqueletos y zombies por lo lentos que son. Kaine. Buen punto de vista, Ragata, te ganaste una estrella y solo esos monstruos podrían atrapar a Henry y los demás si consiguieran más velocidad. Buble. Como esa Zoble. ¿Qué carajo, como esos monstruos puedan usar arañas como caballos para perseguirlos? Ponmi. Más la pregunta, ¿qué tan grandes son esas arañas para transportar a esos monstruos? Porque hasta donde vimos eran del mismo tamaño que Garrett, que es el más grande del grupo Kinger. Por favor, no pensemos en eso porque a la abejita le está dando mucho miedo. Ya tranquila, esos arañidos malos no están aquí. No llores, por favor, todo estará bien, Gangle. La abeja no será la única que le tenga miedo a esas arañas, sí que se ven muy terribles, Ponmi. Concuerdo con eso, siento que me dará aranopobia con cada segundo que vea a esas arañas gigantes. Gomi. Ey, miren, parece lo que está haciendo Henry. Kaine. Excelente jugada de ese niño, armar un refugio para resguardarse de los monstruos. Sin dudas, no le sobra la creatividad a ese niño Kinger. Esa edificación se ve algo rústica, pero parece cumplir para protegerlos a ellos tres. Hacks. Ahora solo falta que ese basurero debe ir a esa edificación para reunirse con los demás para protegerse hasta que el sol salga y queme a esos engendros. Aslata las cenizas. Zoble. Todavía me sigue sorprendiendo más y más cuánto puedo llegar a estar de acuerdo con Hacks en esta sala, pero aún así concuerdo contigo, Gangle y Ponmi. Ay, no, la oveja Gomi. A la pobrecita la tranquilaron. Hacks. ¿Y si ese Garrett no se va de ahí rápido, o si no terminara igual a esa oveja rosa? Las palabras del conejo hicieron que muchos se tensaran, pero no podían hacer nada más que ver cómo Garrett se reunía con los demás, pero desgraciadamente todos vieron cómo Garrett y los demás eran rodeados por los monstruos, pero esta preocupación no duró mucho gracias a que Steve llegó para salvarlos a todos. Gangle. Ay, gracias, qué bueno que el señor Steve llegó a tiempo. Un segundo más y Henry, Garrett y los demás iban a hacer un mejor. No pienso en eso y solo me alegro por ellos. Hacks.
Vaya, ese panzón barbudo no pelea nada mal. Miren cómo se papea a esos zombies, Ragata. Pero son demasiado, no creo que Steve pueda derrotarlos a todos de lío. Steve no necesita derrotar a esos monstruos, solo tiene que retenerlo por unos momentos. Después de lo dicho por el vigilante ciervo de Dios, se ve como salía el sol quemando a todos los monstruos, y eso alivió a todos los espectadores. Todos vieron la interacción de Steve con los demás, y como Steve intentaba que los demás le dieran el cubo, pero Natalie no estaba de acuerdo, por ellos necesitan del cubo para poder salir del Overworld Hacks. Sin dudas ese gordo no está en una situación muy favorable, Zoble. Yo diría que ambos, porque Steve requiere el cubo pero no tiene casi tiempo y Garrett, Henry, Natalie y Dan no están en peligro. Que malgocha, intenté usar algunas manías o trucos sucios, Ezequiel. Aunque eso sí, déjenme decirles un dato que no es relevante para los sucesos con los protagonistas, pero aún así es un dato curioso, Artemis. Este dato es que un aldeano originario del Overworld se encontró con el portal al mundo real, Zoble. Déjame adivinar, ese aldeano terminó pasando el portal al mundo real, ¿verdad? A casa. Bueno, sí, gracias a que la curiosidad lo movía, Buble. Vaya, Zoble, ¿cómo descubriste eso? ¿Acaso eres una adivina, Hacks? Ningún adivino ni nada por el estilo, era muy simple de suponer eso por simple lógica, Ragata. Pero aún así me pregunto qué le pasó a ese aldeano después de eso al Astor Wukon. Bueno, el aldeano, como cualquier persona o animal que presencia a un nuevo ambiente desconocido, obviamente estaría desorientado al inicio, Ragata. Eso es muy razonable. Nos pasó algo muy similar cuando nosotros estuvimos por primera vez en el circo digital Ponmi. Estoy de acuerdo con eso, Kaneki. Pero bueno, mientras el aldeano estaba muy inmerso en sus pensamientos, no se percató de un auto que terminó atropellándolo, Hacks. Ja, ¿es en serio? Vaya, sin dudas ese cuadrado viviente no tiene la mejor de las suertes, Gangle. Oh Dios, ¿acaso el aldeano está bien? Smiledoc. Bueno, omitiendo el hecho que lo habían atropellado, el aldeano recibió asistencia médica de quien lo había atropellado, que era la subdirectora Hacks. Hablas de la mujer desesperada por conseguir amor, Smiledoc. Exactamente, ella, quien después de llegar con el aldeano, el cual no hablaba el mismo idioma, así que este se comunicaba por medio de gestos, y bueno, después de eso dijamos que bueno, Ragata. Disculpa, pero ¿qué pasa, Spangu? Lo que intenta decir el perro sonriente es que la subdirectora empezó a sentir algo por el Hacks. Disculpa, ¿acaso eso es una broma? ¿Verdad? Nadie de los vigilantes le respondía al conejo morado, y eso generó que todos los del circo digital se quedaran muy callados por lo tan raro de esa situación. Hacks pensamiento, no me jodas que tan desesperado está esa mujer para conseguir un romance, que en serio está dispuesta a cogerse un cubo viviente, Mr. Knight. Bien, gente, miren, después de que Steve no llegó a nada con el cubo, decidió llevar a los demás a la aldea más cercana de ellos, Hacks. Momento, es un mal chiste, en verdad. Había una aldea cerca de ellos, y acaso no pudieron toparse con esta cuando estaban huyendo, Ragata. Bueno, es muy egoísta pensar así, Hacks. Mira que si ellos hubieran llegado a ese pueblo, podrían haber puesto en riesgo la vida de los aldeanos de este Zoble. Momento, es una muy buena pregunta. ¿Cómo es posible que las aldeas de los nativos de ese mundo pueden defenderse de los monstruos que salen en la noche a casa? Esa pregunta es muy buena, señorita Zoble, pero es muy fácil de responder. Solo mire en la pantalla, se mostró el poblado que había mencionado Steve, y todos los de Digital Circus quedaron muy sorprendidos a ver cómo los aldeanos vivían su día y cómo estos dejaban sus quehaceres para prestarle atención a los recién llegados que habían entrado a los terrenos del pueblo, Ragata. Bueno, si soy sincero, yo también me quedaría con esa cara de desconcierto a ver que unos desconocidos de aspecto extraños nunca antes visto aparecieran de la nada a mi casa o cerca de esta gangle. Pero ¿cómo es posible que los aldeanos se vieran tan desconcertados por el aspecto de Garrett, Henry y los demás si Steve ya estuvo desde hace mucho tiempo viviendo en el Overworld? Así que no deberían sorprenderse por la apariencia de los demás gracias a la presencia de Steve Kane. Bueno, no necesariamente Gangle, no olvides que Steve fue capturado por los Piglins. ¿Desde hace cuánto lo desconocemos, Ragata? Kaine tiene mucha razón, además el Overworld debe ser muy grande. Aunque Steve conozca la ubicación de los pueblos más cercanos no significa que socialice mucho en esos poblados, Hacks. Momento, ¿acaso ese barbón dice que es lo que defiende los pueblos, Mr. Knight? Los que defiende a los habitantes y pueblos del Overworld son los golems de hierro, son mobs grandes, fuertes y neutrales que protegen a los aldeanos y jugadores. Se generan naturalmente en las aldeas cuando hay suficientes aldeanos y puertas, o pueden ser creados por el jugador con 4 bloques de hierro en forma de T y una calabaza tallada encima. Son inmunes al daño por caída y ahogamiento, evitan peligros como agua, lava y cactus, y atacan automáticamente a mobs hostiles como zombies y pillagers cuando estos amenazan a los aldeanos o a ellos mismos a casa.
Además, los golems de hierro pueden ser reparados con lingotes de hierro y se comportan como guardianes fieles que defienden la aldea o la base donde se encuentren. No atacan al jugador a menos que sean golpeados primero. También tienen una curiosa animación en la que a veces regalan flores a los aldeanos, un detalle estético inspirado en una película. En resumen, son los protectores naturales de las aldeas y una herramienta defensiva eficaz para los jugadores en Minecraft Pony. Aunque a simple vista esos golems poseen un aspecto dominante y llegan a darme algo de miedo con solo verlo, no puedo negar que en cierta forma me parece adorable la forma que ese golem demuestra su cariño y dedicación para proteger a los aldeanos. Kinger, un gigante de hierro con un corazón de oro. ¿Tú también piensas lo mismo, abejita Ragata? Vaya Kinger, qué forma más bonita de definir a los golems hacks. A mí me gusta hacerle bromas a todos los que estén cerca de mi Zooble. Y eso no es una mentira, hacks. Ay, qué bonita Zooble, sé que puedo contar contigo en un juicio, pero bueno, aún así, si para yo hacerle bromas a esos humanos deformes al cubo, tendría que enfrentar a esos grandulones hermanos de la mole, prefiero ponerme a jugar canicas o mejor irme a casa, Zooble. Ay, hacks, sin dudas a ti te gusta meterte con todos para molestar a todos y todo lo que se mueva a su alrededor, pero si algo puede llegar a amenazarte a ti, tú siempre sabes dar media vuelta, Smiledoc. Bueno, eso no es de sorprender mucho, porque evitar el peligro es muy común para las cucarachas como esa peste, ¿verdad, hacks? Claro, como tú lo dijas, Sucho Spadua. Ey, pulgientos, ustedes dos dejen de molestar y cállense, ya que todos los demás queremos seguir viendo en la pantalla la historia. Algo sonrojados, el perro sonriente y el conejo morado decidieron voltear hacia la pantalla para evitar las risas de quienes los rodeaban, y olvidando esa escena decidieron seguir viendo hacia la pantalla, donde se ve como Steve le daba un recorrido a Henry, Garrett, Natalie y Dano por el pueblo de los aldeanos. Muchos en la sala del cine quedaron maravillados al ver la arquitectura y diversas construcciones del poblado junto con el estilo de vida de los aldeanos, que era muy similar a la de los humanos Kinger. Sin dudas esto es un suceso histórico muy sorprendente para el señor Garrett y los demás que tienen la oportunidad de conocer e interactuar con otra civilización tan similar pero a la vez tan diferente a la nuestra. Sin dudas ese suceso es algo que marcará la historia de ambos mundos, y no hay nada más importante que pueda. Miren, chicos, ese es un cerdito con corona, la ficha de ajedrez fusionada. Raima dejó su monólogo al distraerse con la presencia de la mejor conmemoración a una leyenda de los videojuegos, que en paz descanse Gomi. ¿Y ese cerdito por qué porta una corona? ¿Será alguna especie de gobernante de ese poblado Pony? Ay, Gomi, yo no creo que ese cerdo sea algo importante de lío. En realidad, mi joven payasita, no podrías estar muy equivocado en la relevancia de ese cerdo. Es muy grande a tal punto que en sus días de gloria este era una deidad en ese mundo, hacks. Momento, ¿acaso está hablando en serio usted, Ragata? Debo concordar con hacks, porque no me cabe a mí en la cabeza de cómo es que ese cerdo sea alguien tan poderoso e importante en ese mundo Spadua. Sé que debe ser muy difícil de comprender eso al inicio, pero déjame decirte una cosa, el nombre de esa entidad se le conoce como Technoblade. Él en algún momento antes de adoptar esa forma de cerdo con corona, él era un ser de increíble poder que gracias a su habilidad y destreza en el Minecraft logró proezas que muchos o casi todos los vigilantes multiversales lo respetan y casi algunos llegan a glorificarlo. Gangle. Wow, eso suena muy increíble, pero una duda, ¿por qué se refiere a ese Technoblade en tiempo pasado, Mr. Knight? Bien, mi joven señorita Gangle, déjame explicarle lo que ocurre. Es que el señor Technoblade tristemente abandonó el plano de los vivos hace no mucho tiempo, hacks. Espera un momento, si ese Technoblade es un ser tan poderoso y legendario como dices, ¿por qué se murió a casa? Es muy simple, peste morada, déjame decirte una cosa, que no importa que tan poderoso sea uno, que tantos poderes, artefactos y demás cosas al final a uno le llega su final, y este fue el caso de Technoblade y demás seres legendarios, para bien o mal, han perdido sus vidas por factores naturales o externos a las Torukon. Recuerden una cosa a todos ustedes, no importa que tan poderoso sea uno, no importa cuánto acto sorprendente hayan hecho ellos y tampoco cuántos años de vida o si posean inmortalidad, todos llegarán a morir, nada dura para siempre, ni la existencia también hallará su final, Ragata. Wow, qué profundo, a mí nunca me hubiera pasado por la cabeza que los seres todos poderosos en verdad puedan llegar a morir de Dios. Sé que es imposible pensar que seres poderosos puedan hallar la muerte, pero eso sí, la muerte no es algo malo, en realidad es un regalo más, que es un regalo, porque lo verdadero que uno debe tenerle no es a la muerte, sino no poder vivir una vida feliz con amigos y buenos recuerdos, Kinger.
cósmico. Las palabras finales del vigilante multiversal Ciervo de Dios dejaron muy callado a todos en la sala del cine, sean los de Digital Circus hasta los vigilantes multiversales, porque en sí esas palabras tocaron muy en fondo de todos, pero el que tenía el pensamiento más interesante era Kaine. Pensamiento: así que la muerte no es algo que temer, sino tener una vida feliz con amigos y buenos momentos. Sin dudas la vida de los humanos son muy increíbles, pero aún así yo tal vez nunca pueda comprender esa sensación. ¿Será que también las IA puedan morir? Yo podré morir, y si muero, ¿acaso yo pude tener una buena vida y amigos? No sé si Bubble cuente, gracias a que es un asistente cibernético que yo hice para que me sirva a mí, pero ¿acaso los participantes que están en el circo digital se podrían considerar como mis amigos? Bueno, Kinger a veces no está consciente de su entorno. Jax y Zooble nunca demostraron simpatía hacia mí, mientras Gangle y Ponmi solo les doy miedo con que ellos me vean, pero esta Ragata, ella sí demuestra simpatía conmigo, pero lo hace o solo lo hace para ganar beneficio de mi parte en las aventuras del circo digital, pero yo nunca le di de ninguna manera un beneficio. Gangle: hey chicos, ¿no creen que algo le pasa a Kaine? La chica de lazos decía eso con preocupación mientras veía a la dentadura vestido de maestro de teatro que tenía una vista perdida viendo a la nada. Jax: lo más seguro está actualizando su software Smiledoc. Bien gente, creo que todos ustedes todavía tienen pensamientos existencialistas, pero creo que lo mejor es que vean a la película, que vamos a ver una buena rola para dejar de pensar y solo vamos a bailar. You ever wonder what happens when you mix hot lava and chicken? I did, and you're about to find out. Uh-oh! You hear that? That's the sound of sizzling. Mm-hmm. Smell that smell. La 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 lava, chicken. Steve's lava chicken, yeah, it's tasty as hell. Ooh, mamacita, now you're ringing the bell. Crispy and juicy, now you're having a snack. Ooh, super spicy, it's a lava attack. I have a small business too. The one thing I try to do is not have my jingles suck butt. Todos quedaron confundidos al inicio cuando vieron cómo Steve se acercaba a un extraño local con un pollo, pero si algo los dejó a todos con cara de WTF fue escuchar cómo Steve preguntaba qué pasa si juntas lava con una gallina. Kinger: una interesante pregunta, ¿qué le pasaría a una gallina con la lava? Ay, no, parece que el señor Steve, por todo el tiempo que estuvo capturado por los hombres cerdos, ha perdido mucho de su conocimiento y cordura. Jax: seguro tú sabes mucho de perder la cordura, ¿verdad, Zooble? Obviamente cualquier cosa que se junta con lava obviamente moriría al instante, como se muestra en la pantalla. Gangle: ay, pobre gallinita Ponmi. Al menos tuvo un final rápido y casi nada doloroso. Ragata: sí, mejor dejémoslo así, pero una duda. ¿Qué está haciendo él? La muñeca de trapo no pudo continuar hablando gracias a que Steve en la pantalla se puso a cantar Lava Chicken, dejando tanto a los miembros del circo digital y el grupo de Garrett también estaban extrañados escuchando la canción del hombre barbón con sobrepeso, hasta que terminó su improvisación y luego se escuchó una salva de aplausos por parte de Jax. Ura brevísimo, qué buena canción, fantástico Kinger. Concuerdo con esa declaración, mi buen Jax, esa canción es merecedora de un Grammy. La abejita está feliz con esa canción. El rey del ajedrez de locura sostenía a la pequeña abejita en su dedo índice mientras esta movía su agigón de arriba a abajo. Ellos dos no eran los únicos que disfrutaron de la canción de Pollo a la lava. Zooble: bueno, no negaré que esa canción es muy buena para quitar la tensión del ambiente. Ragata: tienes razón, Zooble, agradezco cosas así para calmar el ambiente. Bubble: aunque esa canción causa un gran problema. Ragata: ¿y cuál sería ese problema? Bubble: que esa canción me generó mucha hambre. Los que escucharon la declaración de la burbuja hizo que muchos cayeran de espaldas por lo tan rando de esa respuesta. Zooble: Bubble, sin dudas tú eres una cosa muy seria, Bubble, pero aún así te voy a dar la razón de que esa canción y el aspecto de ese pollo asado me genera hambre. Smiledoc: siempre pasa lo mismo con todos los que oyen esa joyita musical, pero bueno, continuemos con la historia, que ya descansamos suficiente. Ahora hacia la pantalla en 3, 2 y 1. Fox y Phoenix.
Bien gente, este fue el video por hoy, espero que les haya gustado y si se preguntarán, oye, has sacado ya 2 vídeos seguidos, y eso porque bueno, lo que pasa es, que llevaba armando este desde hace un tiempo. El problema es que el guión se me ha hecho largo porque hay muchos detalles que quiero meter para así poder soldar un poco la historia, para que se alinee perfectamente con la otra junto con el one shot que saqué. Por favor vayan a verlo, por eso saqué esta. Ahorita es la segunda parte y si la película de Minecraft tendrá 3 partes como fue el caso de los Simpson, pero es que obviamente la película es más o menos larga, ya la vi, está buena, pero resumí una película así por medio de un rap para meter algunos detallitos y demás. Está complejo pero también para darle desarrollo a los personajes y bueno, espero que lo hayan disfrutado. Por favor vayan a los links para que vayan al Wattpad a ver mi historia, porque como dije en el anterior video, estoy algo triste al ver el desempeño que ha tenido la historia, por eso por voten para que tenga más visibilidad. Como dije la anterior vez, también agradezco a Alex Flores 2003, que es uno de mis seguidores del Discord, que me hizo estas imágenes y están bien finas, se lo agradezco mucho y pienso utilizarlas en los vídeos, y le estoy dando el crédito a él porque él fue el que la hizo mediante una guía muy avanzada que no está disponible en mi país. Es triste ser venezolano a veces, pero bueno, eso sería todo por ahora gente, hasta la próxima.